Ok, vamos a iniciar con el tema de vectores y vectores vamos a tener lo siguiente. Nosotros vamos a diferenciar nuestras cantidades normalmente que tenemos de escalares, que nada más decimos, por ejemplo, avanzamos 10 metros, recorrimos 10 segundos, esto pesa 5 kilos. Esto nada más nos indica una cantidad escalar que hay una magnitud. En un vector ya vamos a asociar tres puntos: la magnitud, la dirección y el sentido. Eso lo podemos asociar, por ejemplo, en movimientos de un radar. Un radar, para ubicar un punto, lo vamos a ubicar de cómo está a partir del centro de nuestra figura hasta donde lo localizamos. Esto me va a decir el sentido que va a ir desde el centro hasta donde lo estoy localizando. La dirección es el ángulo que se forma con respecto al eje de las X. Y la magnitud en este caso va a ser cuánta distancia hay del centro hasta donde nos localizamos en este punto. ¿Ok? Lo vamos a hacer más en específico en un plano en dos dimensiones, que es en el plano XY. Vamos a tener notación de puntos, que va a ser un punto A, que la notación de puntos va a ser x1, y1, que son coordenadas, y entre paréntesis. Vamos a llegar a un punto B de x2, y2. Un vector se va a construir a partir de dos puntos. Ahora, ¿cómo lo voy a construir? Yo voy a agarrar y voy a hacer lo siguiente. Voy a unir, tengo dos posibilidades: empezar de A hasta B, que sería mi punto inicial, a mi punto final, que sería de acá hasta acá, y este sería mi vector. Vamos a decir el vector AB, y lo voy a simplificar con esta notación. El vector AB me dice el punto del que parte al punto al que llega. Se va a hacer en esta notación. Vamos a encerrar entre signos de mayor y menor que, primero con los componentes en X. Voy a restar el componente X del punto final menos la componente del punto inicial. Me va a quedar X2 menos X1. Y después pongo una coma y voy a hacer lo mismo con las componentes en Y. Y2 menos Y1. ¿Ok? Esto sería de mi vector AB, que iría partiendo del punto A al punto B. La otra posibilidad que tengo de hacer es partir de B y voy a ir hasta el punto A. ¿Ok? Entonces me va a quedar que es mi vector BA, y este va a ser de esta forma: el punto final, que sería x1, menos el punto inicial que parte, sería x2, y y1 menos y2. ¿Ok? Entonces estos serían, primero estoy definiendo lo que es el sentido de un vector. ¿Ok? Estoy partiendo desde qué punto parto hasta qué punto llego. Esta sería la notación para determinar el sentido. Vamos con la magnitud y la dirección. Para la magnitud y la dirección voy a hacer lo siguiente. A partir de esto, por ejemplo, voy a agarrar el vector AB, voy a determinar un nuevo origen. De que determino un nuevo origen, lo voy a partir desde el punto de donde está partiendo. Este sería mi nuevo origen. Y lo voy a expresar de esta forma. Entonces, ya que tengo esta forma, voy a agarrar y voy a decir que este tramo va a ser lo que mide x2 menos x1. Y el tramo vertical va a ser y2 menos y1. Si se dan cuenta, este de acá ya se forma un triángulo rectángulo. Yo puedo encontrar la magnitud, que sería desde donde parte hasta donde llega de ese punto, con teorema de Pitágoras, ya que aquí este es un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras va a ser lo siguiente: la magnitud se va a representar con el vector que tengo en su nombre entre símbolos de valor absoluto. Ok, entre barras, eso significa magnitud. Y esta va a ser igual a la raíz de la parte en X, x2 menos x1, que es lo que mide, al cuadrado, más y2 más y1, y esto al cuadrado. Ok, entonces esto es la magnitud de ese vector. La dirección es el ángulo que se forma con respecto al eje de las X. Si yo ocupo la función que tenga cateto opuesto y cateto adyacente a este ángulo, va a ser tangente del ángulo. Tangente del ángulo va a ser igual a
la componente en y, que sería y2 menos y1, que es el cateto opuesto, entre el cateto adyacente, que sería x2 menos x1. En específico, el ángulo me va a quedar que es tangente inversa de y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esto también se puede expresar con la otra notación, que el ángulo va a ser, en vez de tangente inversa, unos ocupan la notación arco tangente. Entonces, arco tangente de y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Ok? Eso es la notación de mi dirección. Aquí vamos a tener mucho cuidado, ya que la calculadora, como lo vamos a calcular, vamos a tener dos unidades, lo que son los radianes, que en la calculadora viene como R, y lo que son los grados, que en la calculadora viene en inglés como degrees. ¿Ok? No van a ocupar la opción G, que esas son gradianes. Y recordando que un radian es equivalente a 57 espero,